Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a la ONG Bitcoin Argentina. Yo soy Ricardo Miura y me acompaña Daniel Ribnik. Les voy a contar y vamos a hablar hoy sobre temas legales, contables o más bien impositivos referidos a la utilización de las criptomonedas. Me acompaña Daniel Ribnik, que es un abogado con muchísima experiencia en todo lo que son las operaciones con criptomonedas. Es un early adopter de Bitcoin, un gran defensor de la libertad y la verdad es un gusto y un privilegio para todos nosotros poder estar con él aquí departiendo de toda la problemática que tiene la utilización desde el punto de vista legal, regulatorio, impositivo, la utilización de las criptomonedas. Daniel, ¿cómo estás? Hola Ricky, bueno, muchas gracias. Gracias a todos por estar acá. Gracias a la ONG. Es un placer compartir este panel con vos. Ricky, yo te admiro como abogado, además te considero amigo. Una breve reseña, sos un gran abogado litigante. Me ayudaste en su momento en el 2011 con el recurso extraordinario por el habeas dacta, por el tema del acceso a la fórmula del cepo. Y bueno, compartimos también en su momento varias de las actividades de Bloque Constitucional, que es una organización de abogados que vos en este momento estás comandando, también en defensa de la libertad. Y bueno, y sos socio del estudio Leverone y Mira Estrada, además de miembro de la comisión directiva de la ONG Bitcoin Argentina. Bueno, muchas gracias. Omití decir que Daniel es el coordinador responsable y factotum de la Comisión de Legales e Impuestos de la ONG Bitcoin Argentina, que tiene una actividad muy intensa en presentación y análisis de la problemática legal e impositiva de las criptomonedas. Así que bueno, vamos a intentar, evidentemente, temas legales hay miles vinculados a la utilización de las criptomonedas, pero intentamos sistematizar algunas que son de especial interés con referencia a la utilización económica, financiera de las criptomonedas. Así que vamos a intentar tocar, les listo primero los siguientes temas y después vamos a ir entrando uno por uno. Vamos a tratar de tocar las operaciones de cobro de servicios en criptomonedas, cobros en el exterior, de servicios prestados en Argentina, pero utilizados en el exterior, la exportación de servicios. Vamos a intentar también tratar las cuestiones legales e impositivas referidas a el envío y recepción de remesas de ayuda familiar en criptomonedas. También vamos a tratar de meternos en la operación llamada de contado contra cripto, que es una forma de cambiar pesos y acceder a dólares y viceversa dentro de un mercado no regulado. Vamos a tratar también algo específicamente referido al impuesto sobre los bienes personales y finalmente algunas restricciones adicionales que últimamente han estado apareciendo respecto de la utilización de criptomonedas en las normativas del Banco Central, más allá de que también van a aparecer las normativas del Banco Central en los temas anteriores. Daniel, ¿querés meternos en el tema de la utilización de criptos para el cobro de servicios prestados al exterior? Sí. Lo primero que quiero comentar con respecto al tema del régimen cambiario argentino es que tal vez asusta un poco más algún tipo de infracción cambiaria que lo que puede llegar a ser una infracción impositiva, porque digamos, las multas son muy significativas y además que en el caso de reincidencia puede llegar a haber hasta sanción de prisión, si bien, según tengo entendido, no hay nadie que haya ido preso por alguna infracción al régimen cambiario. ¿El régimen cambiario para qué está? Y yo creo que, bueno, no hace falta ser un gran gurú para decir que lo que quiere hacer básicamente el Estado es quedarse con tus dólares
cuando te pagan del exterior. O sea, es una manera es un impuesto, en definitiva, un tributo que implica quedarse con tus dólares. Y es un tributo, bueno, en el cual no hay una ley que establezca, que aplica este tributo. Lo cual pone en dudas, a mi juicio, la constitucionalidad de todo esto, si bien hasta ahora entiendo que no ha habido ningún pronunciamiento como para deslegitimar esta normativa. Sobre todo, A nivel Daniel, porque te jurisprudencial. obligan a vender a precio, te obligan a vender las divisas a un precio que no es claramente el precio del mercado, ¿no es cierto? Exactamente, se quedan con tus dólares y te dan pesos. Y vos con esos pesos, ¿qué podés hacer? No podés Podés volver a comprar comprar dólares, dólares, naturalmente. 200 dólares podés comprar nada más. Y si no, bueno, tenés otras maneras que podrías llegar a acceder a los dólares con una pérdida muy significativa, que esa pérdida implica que el gobierno se quedó con tus dólares. Entonces, Daniel, ¿cómo ves que afecta este esquema de control de cambios a una persona? Imaginemos a un freelancer que está trabajando desde Argentina, prestando servicios a una compañía del exterior y que si le pagan en dólares, tiene estas normativas del Banco Central que le obligan a traer los dólares a la Argentina y vendérselos a un banco que se lo compra por cuenta de orden del Banco Central. Y si lo pagan en cripto, ¿esto le cambia en algo su situación? Bueno, en la Argentina tenemos bastante historia con respecto al control de cambios y si uno va viendo la normativa, cómo fue evolucionando, en la época del gobierno anterior de Cristina, esta norma que obliga a liquidar divisas hablaba de cobranza en moneda extranjera a un no residente, ahora dice cobranza, no aclara en qué. Podría llegar a interpretarse que es en moneda extranjera, porque al ser una norma cambiaria, ¿a qué otra cosa que se va a referir si no es a cobranza en moneda extranjera? De hecho, digamos que esta normativa que implica el régimen cambiario con relación a los servicios prestados al exterior, debe interpretarse restrictivamente, porque si no, digamos que no tiene una claridad con respecto a la eventual aplicación del régimen penal cambiario. Entonces, aparte, vos fijate lo que le sucede al que está cobrando criptos en el exterior. Cobra sus servicios en criptos. Si él, por una lectura así extensiva de la norma que vos acabás de mencionar, tuviera la obligación en 30 días liquidar las divisas recibidas, se va a encontrar con una situación de imposibilidad, porque él no recibió divisas. Él recibió eventualmente bitcoins y los tiene. Lo recibió, no se sabe si en el exterior con Argentina, de hecho lo recibió en la red, tiene sus criptomonedas y una norma que dice que a los 30 días de la cobranza tiene que vendérselos a un banco. Pero no hay ningún banco que acepte comprarle las criptomonedas. Y además el Banco Central no considera que esas criptomonedas sean divisas, no considera que sean monedas. Y entonces ahí se le produce esta situación de perplejidad. Dice, bueno, ¿qué hago? ¿Los liquido en un exchange y con eso me doy por cumplido? Sería un proxy al cumplimiento de la norma, pero que desde luego no es el cumplimiento de la norma, porque como vos decías inicialmente, lo que pretende el sistema de control de cambios es que todos los dólares vayan al mercado único de cambios que controla el Banco Central. Y de esta manera, en cambio, si se los vende a un exchange, no va a llevarle los dólares, la contrapartida de su prestación al Banco Central. sí, lo que hay que tener en cuenta es que esta norma aplica sobre las exportaciones de servicios.
que son servicios prestados en el territorio argentino y con una aplicación en el exterior de ese servicio. Si ese servicio tiene una aplicación en la Argentina, no aplicaría esta norma de la obligación de liquidar divisas. Y si el servicio es prestado en el exterior, tampoco, porque para que sea exportación de servicios, el servicio tiene que estar prestado en la Argentina. La complicación que tiene impositivamente es que cuando hay un servicio prestado en la Argentina y aplicado en la Argentina, es que ahí se tributa el IVA. Entonces ahí, si bien no existiría la obligación de liquidar divisas, habría que tributar el 21%, que puede llegar a ser más económico que el hecho de tener que liquidar las divisas. Claro, a diferencia de eso, si emitís una factura de exportación por los servicios que prestaste, una factura E, estás reconociendo que es una exportación de servicios, estás más cerca de la aplicación del régimen cambiario, pero bueno, estamos en un campo de lo más insuficientemente regulado. Yo no voy a decir acá públicamente, ni tampoco estaría en condiciones de firmar una opinión legal diciendo que no hay que liquidar, pero la verdad es que sí estaría muy dispuesto a plantear una defensa de alguien a quien le dijeran que incurrió en una infracción cambiaria por no haber liquidado. Hay muchísimos argumentos de defensa, porque la verdad es que la norma no es en absoluto clara, no da una vía de cumplimiento porque no permite liquidar esa divisa, porque no considera que las criptomonedas sean divisas, con lo cual yo diría que el que cobra servicios prestados en el exterior, en divisas en el exterior, a su propio riesgo está con la alternativa de decir, y genero la contrapartida en divisas, aunque los haya cobrado en criptos, y le entrego los dólares al banco, a mi banco, digamos, en definitiva, al Banco Central, o directamente declaro que los cobré en cripto y nunca hago esa declaración ni liquidación de divisas. Repito, es a su riesgo interpretativo. Yo lo único que puedo decir es que hay un margen importante de incertidumbre en la norma, y como estamos hablando de normas penales, ese tipo de incertidumbres en general deben resolverse a favor del eventual infractor. ¿Y qué pasaría, Dani? Sí, porque alguna vez te escuché hablar de alguna alternativa. ¿Qué pasaría si quien presta el servicio lo cobra no en forma personal, sino que lo cobra a través de una compañía que él haya formado en el exterior? ¿Ahí no debería liquidar la divisa también? Sí, de hecho, muchas veces los contratos de prestación de servicios, por diversas razones económicas, jurídicas, sobre todo de seguridad jurídica y de responsabilidad de ley aplicable, la contraparte, o sea, el cliente, muchas veces prefiere interactuar con una entidad que no tenga riesgo argentino. Entonces, la alternativa de utilizar una sociedad, por ejemplo, una LLC de Estados Unidos o una sociedad de otro país, que sea esa sociedad la que presta los servicios, estaría permitiendo que, como el servicio no es prestado ni cobrado por un residente argentino, que no exista la obligación de liquidar, no ya cobrando en cripto, sino cobrando de la manera que se cobre, ni siquiera cobrando en moneda extranjera. Y luego, cuando alguno de los socios que pueda ser argentino o residente argentino reciba vía retiro a cuenta de utilidades el pago, algún pago, en ese caso no hay obligación de liquidar divisas. Creo que sería una práctica sana hacerlo en Bitcoin o una criptomoneda para no pasar por una entidad financiera, porque las entidades financieras, digamos, justamente el Bitcoin, ¿para qué sirve? Para que no haya un intermediario.
Las entidades financieras son un intermediario que bajo el título de control del lavado de activos, KYC, temas impositivos o temas cambiarios, te retienen ahí tu crédito y no te permiten disponer de los fondos. Entonces en el caso de una LLC, que sea la que cobre y luego retira un socio argentino utilidades, es interesante no pasar por una entidad financiera. Aclaremos, Dani, que cobrar los servicios a través de una compañía extranjera, una LLC, no implica evitar ningún impuesto en particular, porque esa compañía sería transparente, con lo cual no es que estás sugiriendo una maniobra de elusión fiscal, sino solamente una cuestión cambiaria, ¿no es cierto? Exacto, exactamente. Perdóname, no aclaramos, Dani, que se pueden hacer preguntas por las redes. Vamos a ver si funciona el sistema. Que quiera mandar una pregunta, sea por Twitter o no sé si hay alguna otra forma de ingreso. Hay gente de la ONG que nos las va a intentar retransmitir y nosotros vamos a intentar analizarlas aquí. Acá entró una pregunta, por ejemplo, sobre si un menor podría comprar Bitcoin y si hay alguna restricción específica en función de la edad del comprador. ¿Vos ves algo al respecto, Dani? No, bueno, rigen las normas civiles aplicables a las contrataciones por parte de menores. En general, y acá también hago una felicitación a todas las casas de intercambio que están en este momento permitiendo operar en operaciones que facilitan el acceso a ahorros y atesoramiento de moneda dura, no voy a dar nombres, porque muchas de estas cosas, a veces la respuesta no es una respuesta jurídica, sino que es una respuesta práctica, cargada de pragmatismo, y hay que tener valentía a veces para decir, bueno, voy a salir al mercado a ofrecer estos servicios. Esto lo decía en el sentido de que en general en las casas de intercambio o exchanges, en los términos y condiciones se estipula que la persona tiene 18 años o más como para poder acceder a esas plataformas. Pero eso no lo ves como una restricción, porque desde el punto de vista civil cualquier menor puede adquirir los bienes que quiera, ¿no es cierto? Seguro, sí, exacto. Bueno, sí. la verdad que se nos va bastante tiempo con este tema de los servicios y es bastante grande el tema. Me gustaría dejar una llamadita ahí con otro problema vinculado con esto mismo, que es que esto afecta solamente a los prestadores de servicios que son empresas grandes, y es la eventual aplicación de una retención impositiva del 5% sobre la exportación de servicios. O sea, además de la obligación de liquidar las divisas, la exportación de servicios, si no se trata de una pyme y si exporta más de $600.000 por año, genera la obligación de pagar un 5% como retención a esa exportación. Esto no afecta a los individuos, pero sí a las empresas grandes. ¿Querías agregar algo, Dani? Después ahí hay también un tema de si se utilizan estructuras societarias del exterior, la posibilidad de un diferimiento impositivo, teniendo en cuenta que si el socio es una persona humana argentina que liquida sus impuestos por año calendario, si la sociedad del exterior tiene una fecha de cierre de ejercicio distinta, por ejemplo, 31 de enero, eso puede facilitar el diferimiento en cuanto a la liquidación de los impuestos. Hay como casi un año de diferimiento. Lo que no implica que no deba tributarse todo. Respecto de esta retención, así como puse una sombra de dudas sobre la obligación de liquidar las divisas en el caso de que se cobre con cripto, creo que no existe la misma sombra de duda respecto de la obligación de pagar
este 5%, que es un tributo específico a la exportación de servicios. Ahí no importa en qué se cobre, sino que la obligación del pago de ese 5% se devengaría igual, aunque se cobre Sí, en un exacto. crédito. Tal ¿Querés que cual. pasemos un toque a la temática de las remesas de asistencia familiar? Porque es bastante usual, ¿no?, que se utilicen criptomonedas para enviar o bien para recibir fondos de ayuda familiar. El sistema general, si vos querés hacer esa operación en dólares o en otra moneda fiduciaria estatal, en divisas, ¿cómo sería? Bueno, hoy en día podés comprar hasta $200 por mes con el pago del impuesto del 30%. Y si querés hacer un envío de remesas para ayuda familiar, hay una restricción de $500, que tienen que ser dólares que ya tenés vos en tu cartera, digamos, ya tenés que tenerlos atesorados, ya sea porque los tenías o porque los adquiriste de acuerdo con este límite de $200. O sea Y que para podés recibir mandar no más de divisas, $500 por mes. ¿cómo? No podés mandar más de $500 por mes por la vía bancaria. No, no, exacto. Y que Está seguramente esa le van a restricción. llegar a tu familiar, le van a llegar bastante menos de $500 por la aplicación de las comisiones bancarias y demás, ¿no? Tal cual. Por Sí. eso es Y por eso, que hay este giro bastante pronunciado hacia la utilización de las criptomonedas. La pregunta es, si hago este giro directamente comprando bitcoins en el mercado y pasándoselos a una billetera de la persona que quiero ayudar, ¿estoy infringiendo algún tipo de norma cambiaria? no, ahí entiendo que no se está infringiendo porque el envío de remesas está limitado cuando se refiere a moneda extranjera. Así ¿Y, que ahí, y vos crees que hay algún tipo de limitación a que yo pueda ir con dólares que tengo en el bolsillo a comprar bitcoins en el café del barrio? no, para nada. De hecho, puedes ir con dólares también. No hay limitaciones para transaccionar ni con dólares contra otros bienes que no sea peso, ni con peso contra otros bienes que no sea moneda extranjera. No hay ninguna limitación, salvo para el caso de las operaciones de contado con liqui y dólar MEP, que hay una obligación de parking ahí de 5 días. O fíjate, y esto es importante señalarlo, no hay ninguna limitación para comprar bitcoins con dólares, pero hay algunos exchanges que no están recibiendo dólares para vender bitcoin, pero eso es por una decisión exclusiva del exchange, por algún tema particular de cómo manejan sus propias finanzas y qué hacen con sus dólares que reciben, que seguramente les da algún dolor de cabeza recibir dólares y después no tener cómo utilizarlos o se les produce algún desbalanceo en sus cuentas. Pero que un exchange no te quiera vender bitcoins contra dólares no significa que esté prohibido. Simplemente una opción empresarial de ese exchange. Así que esto hay que dejarlo bien en claro, ¿no? Sí, también para el tema de la recepción de remesas, si bien no hay obligación de liquidar, hay que tener cuidado porque, de vuelta, pasás por el banco y el banco en general va a siempre poner trabas, sobre todo cuando hay un régimen cambiario tan regulado como el argentino. Tal vez en otro momento, directamente, si entraba con ese código, lo liquidaba automáticamente. Ahora, la operatoria está muy trabada y los bancos están siendo muy conservadores. Con lo cual, si te mandan dólares desde el exterior, aunque sea tu padre o tu hijo, no tenés ninguna seguridad de poder retirar efectivamente esos dólares y no que te den pesos a 70 pesos el dólar, ¿no? Exacto.
Ricky, ¿querés comentar brevemente cómo es la operación de contado con cripto? Y así comentamos cuáles son los pitfalls de este mercado. Bien, esta operación es una forma de transformar pesos en dólares o dólares en pesos al tipo de cambio libre, intermediando con una operación en el medio de compra y venta de criptomonedas. Se llama contado contra cripto, se le ha dado llamar así por asimilación al famoso contado con liquidación o contado con liqui, que es la misma operación absolutamente aceptada y validada hoy y regulada por el Banco Central. Hasta tal punto está aceptada que está regulada por el Banco Central, ¿no? Te ponen algunos requisitos. En la operación de contado con liqui, la clásica, la típica, quien tiene pesos compra un título público que cotiza tanto en pesos como en dólares, entonces los compra con los pesos y los vende en dólares. Entonces, entró con pesos y salió con dólares. O bien, el que tiene dólares compra el título cotizado en dólares y lo vende contra pesos. Esta operación, lo que empezó a regular el Banco Central es la dificultad para hacerla en forma inmediata. Entonces apareció este concepto del parking que vos mencionabas recién, ¿no? Que si sos una persona física tenés que tener los títulos una determinada cantidad de días, 5 días en cartera antes de poder venderlos, y con eso estás asumiendo cierto riesgo. Pero al final de la operación podés hacerte de la divisa o de los pesos a un tipo de cambio mejor que el oficial. Es una operación lícita cuando se hace con títulos. Y bueno, la gracia es que eso también se puede hacer con criptos, y al hacerlo con criptos no lo vas a hacer con la intervención de los agentes oficiales que sí intervienen en la compra de títulos, sino que lo vas a hacer con un operador o una casa de cambio de criptomonedas. Entonces, Tal cual. ¿vos cómo ves la posibilidad de hacerlo, y si le encontrás por asimilación alguna aplicabilidad de los requisitos de parking, etcétera, que vienen establecidos para los títulos públicos? Mira, esta operatoria se viene haciendo con títulos de hace mucho tiempo, y hasta que no surgió la normativa que establece el requisito de parking, se podía hacer. Incluso hay un fallo de banco francés, BBVA, que convalida toda esta operatoria con respecto a títulos públicos. Así que creo que la operatoria es totalmente válida. Hay un tema que es que por la diferencia entre el tipo de cambio oficial y el tipo de cambio de liquidación de las operaciones, se pueden generar resultados impositivos, ya sea ganancia para la persona que entra con dólares y quiere salir con pesos, o pérdida para la persona que entra con pesos y quiere salir con dólares. Aclaro que estas no son ganancias reales ni pérdidas reales, sino que son únicamente generadas por cómo se contabilizan impositivamente, ya que es necesario hacerlo al tipo de cambio oficial cuando se entra con dólares o cuando se sale con dólares. Entonces, Claro. cuando hay ganancia, ahí hay una circular, la 5 de la FIP, que para el caso de operación de contado con líquido dólar net, que dice que esa ganancia está alcanzada y grabada por el impuesto. Y para el caso de que es pérdida, la FIP dijo, no, esta pérdida no es una pérdida deducible. Entonces, no me extrañaría que la FIP quiera extender esta interpretación también a las operaciones de dólar cripto o contado con cripto. Y bueno, no sé si ya estamos más o menos cerca de la hora. Quería comentar que hay una manera de neutralizar este efecto, también utilizando una sociedad del exterior, de una manera que se puede en la práctica evitar esta pérdida o esta ganancia de una manera legítima. ¿Y el requisito del parking, vos ves que sea obligatorio para el contado contra cripto? Porque antes no existía,
en la operación de títulos con títulos públicos. Luego se hizo obligatorio para ciertas operaciones, ¿no? Por ejemplo, no para las empresas, sí para las personas. Y se estableció específicamente con cantidad de días, etcétera, el parking. Y respecto de cripto, yo no veo nada regulado. ¿Vos crees que es prudente o es obligatorio hacer un parking entre que compras la cripto con dólares o con pesos y la vendés con pesos o con dólares? Mirá, creo que lo volviste a preguntar, debe ser que tenés dudas. Creo que acá aplica lo mismo que comentabas con respecto a los exchanges que tienen una visión de negocio o las personas que tienen distintas visiones de negocio, y ahí creo que no hay nada regulado, y al no estar, digamos, regulado específicamente, todo lo que no está prohibido está permitido, con lo cual no habría ninguna obligación legal de mantener una X cantidad de tiempo las cripto. Después, bueno, cada uno hará su propia evaluación y tendrán en cuenta las cuestiones que entiendan. Y acá la pregunta que le cabe a todo el mundo inmediatamente cuando empezaste a hablar del impuesto a las ganancias es ¿qué impuesto a las ganancias tiene que pagar una operación de venta de cripto por la ganancia obtenida? Muy cortito porque sé que es complicado. ¿Qué impuesto paga las ganancias por cripto? Bueno, en principio, como para hacerlo fácil, persona humana 15% y personas jurídicas, estamos hablando de residentes o sociedades argentinas, el 30% sobre la ganancia neta. Después, bueno, hay un montón de variantes que hay que tener en cuenta, particularmente teniendo en cuenta diferentes cuestiones como cuál es la moneda en la cual está denominada o emitida o comercializada la criptomoneda o el criptoactivo, y también el lugar en el cual se realiza la operación, dónde están siendo custodiadas, los domicilios de las partes. O sea, hay un montón de cuestiones. Dani, perdóname que te interrumpa, pero me están avisando que se nos está acabando el tiempo y eso ya nos mete en el lío más colosal de la interpretación fiscal sobre el impuesto a las ganancias. Solamente quería dejar un bocadillo más sobre bienes personales, porque también es la otra pregunta, y sobre todo ahora que están venciendo las declaraciones juradas que siempre nos hacen, y es el saldo de criptomonedas al 31 de diciembre. ¿Cómo pagan bienes personales? Porque acá es una cuestión bastante opinable. Te doy 3 alternativas. Pagás bienes personales por lo que fue el costo de adquisición de esos Bitcoin que tenés en cartera el 31 de diciembre. Pagás bienes personales por el valor de mercado que tenían esas criptomonedas el 31 de diciembre a no sé qué hora, digamos a las 24, si querés. O no pagás bienes personales porque son un activo inmaterial y aplica la exención específica de bienes personales para activos inmateriales. Bueno, en 2 minutos sin repetir, sin soplar. Si no fuera un activo inmaterial el Bitcoin, estamos en problemas, porque tendría que pagar IVA la comercialización de criptoactivos, porque sería una cosa mueble, ¿no? Entonces, creo que está ya aceptado por todo el mercado, inclusive por la FIP, porque si no, no podría operar nadie con criptoactivos. Esto ya pasó en Australia, que tuvieron que modificar las normas, de que esto es un bien inmaterial y por lo tanto no paga bienes personales, así como no paga IVA. Bueno, muchísimas gracias. Ricky. Chao, Dani, gracias a todos. Muchas gracias. Y perdón por habernos extendido un poco.